Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En años, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Así que hablamos, os decía, ¿habremos aprendido alguna lección? Ahora tenemos una oportunidad con la desescalada, a ver si la afrontamos con la mirada verde. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que salgamos poco a poco mirando con más respeto el planeta, el medio ambiente? Pues está ocurriendo en este momento que después de teorizar mucho sobre lo que no debemos hacer, pues me da la impresión de que hay una fuerte presión para volver a la normalidad en todos los sentidos, ¿no? Lo estamos viendo en lo que puede ser una desescalada, a mi juicio, otra vez para volver a los niveles de contaminación o de actividades contaminantes de antes, que yo creo que sería un error. Afortunadamente, no todo es así. Estamos viendo cómo hay ciudades, por ejemplo, el caso de Barcelona o de Milán, que están poniendo en marcha medidas para la utilización de la bicicleta, están ampliando las aceras para que los peatones más espacio para que se pueda cumplir el distanciamiento social. Se está cerrando centros urbanos, por ejemplo. Te oigo un poco, Juancho, te oigo un poco entrecortado. Si pudieras acercarte a una ventana quizá o algún sitio un poco abierto para que te... Sí, porque te escuchamos con un poquito de interferencias, pero si te puedes acercar a algún lugar donde tengas algo más de cobertura. Pero decías que sí, que se está observando que en algunos lugares sí están tomando medidas, ¿no? ¿Hola? No sé si... Hola, Fernando. Sí, yo te escucho correctamente, lo que no sé si me escuchas tú. Vamos a intentar recuperar esa conversación con Juan López Duralde y continuamos aquí en unos segundos. Si nos decías que en algunos lugares sí que han tomado nota, se están haciendo recomendaciones, por ejemplo, para utilizar como transporte público la bicicleta. Aquí en España se ha recomendado la utilización del automóvil. Sí, esto es muy preocupante. El ministro incluso de Fomento hizo ayer una declaración diciendo que muchos desplazamientos tendrían que hacerse en automóvil debido a que se intenta evitar la congestión del transporte público. Yo creo que este es un mensaje incorrecto. Creo que tenemos que ir precisamente en otra dirección. Justo hace unos días tuvimos una reunión online con la coordinadora Conbici, un grupo de diputados y de diputadas, un poco para promover esa desescalada verde, podemos decir, ¿no? Que ya te digo que hay ciudades que la están poniendo en marcha, que se está aprovechando esta situación, porque si hay algo que la gente no queremos, sobre todo los que vivimos en las ciudades, es que se vuelva a los niveles de contaminación anteriores como si eso fuera la normalidad aceptable, ¿no? Sobre todo cuando hemos visto que precisamente la contaminación incluso supone un aumento de la mortalidad con el coronavirus, ¿no? Aparte de otras patologías, ¿no? Entonces, el ver que hay estas llamadas también por parte del Ayuntamiento de Madrid, que no se están tomando medidas ningunas para facilitar medios de transporte limpios, no contaminantes,
pues es muy preocupante, ¿no? Porque yo creo que precisamente tenemos que aprovechar, y hemos hablado mucho en este programa a lo largo de estas semanas de cómo debe ser la desescalada, de lo que debemos aprender, y hay cosas que, bueno, pues que parece que no han existido, ¿no? O debates que parece que no han existido. Yo tengo la esperanza de que como la persona que coordina la desescalada pues es la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pues que no se olvide de estas necesidades y de que realmente esa desescalada sea en verde, ¿no? Yo creo que la ciudadanía tenemos que hacer lo posible para no volver a ese escenario anterior en el cual pues la contaminación era la normalidad, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar para volver a una nueva normalidad en la que, entre otras cosas, pues esta forma de vivir pues sea desechada, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en Milán se ha anunciado un plan muy, muy ambicioso, nos decías, para reducir la utilización del automóvil después de el confinamiento y, claro, en comparación, no sé en el caso de otras ciudades en España, pero desde luego en comparación con Madrid, que hay negacionistas dirigiendo la ciudad, negacionistas que hasta hace 2 días estaban cuestionando la utilidad de tener el centro de Madrid cerrado para evitar la contaminación, ¿no? Cuando incluso hemos escuchado cómo se ponía en duda desde el Partido Popular si el diésel era contaminante o no. Lo hemos escuchado en campaña electoral, ¿no? Totalmente, o aquella declaración inolvidable de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo que Madrid era una ciudad entrañable con sus atascos a las 3 de la mañana, ¿no? Echando de menos los atascos. Efectivamente hay otra forma de ver la desescalada. El ejemplo de Milán es muy interesante, aunque digo que no es el único, porque hay otras ciudades como por ejemplo la propia Barcelona, como Bélgica, como Edimburgo, Berlín. Hay muchas ciudades que están tomando medidas que van fundamentalmente en la misma línea que Milán. Milán, ¿qué es lo que está haciendo? Pues Milán ha decidido retirar del tráfico, digamos, o retirar los coches de 35 kilómetros de calles. Es decir, hay 35 kilómetros de calles más que serán destinados únicamente a la utilización de la bicicleta y de los peatones. Hay otras ciudades que lo que están haciendo, por ejemplo el caso de Berlín, lo que Berlín está haciendo es repintar las calles en el sentido de crear nuevos carriles bici, no de infraestructura, sino simplemente pintados, ¿no? En otros, para facilitar el tráfico en bicicleta. En otras ciudades lo que se está haciendo es limitar la velocidad a 20 kilómetros por hora, la velocidad de los vehículos, ¿no? Esto quiere decir que está estudiadísimo que por debajo de 30 kilómetros por hora tanto los niveles de contaminación como los índices de seguridad o de accidentes pues son muchísimo mejores. Es decir, que se contamina menos y que la ciudad es mucho más segura, hay menos atropellos, se puede circular en bicicleta, son lo que se llama los carriles 30, ¿no? Pues se está aumentando muchísimo la red de carriles 30. Es decir, que las ciudades sobre todo las ciudades europeas, se están preparando para que esta desescalada sea una desescalada en la que salgamos no solamente menos expuestos al coronavirus, sino además que nuestras ciudades sean más limpias, ganen en otra forma que sean diferentes a lo que eran antes, ¿no? Y desgraciadamente, pues en el caso de Madrid no es así. Barcelona sí, Barcelona está el otro día. Me comentaba la propia alcaldesa Ada Colau que están sacando dinero que no tienen para poner nuevos carriles bici y tienen un plan que va en esta línea, ¿no? Es decir, que yo creo que ahora se está jugando una batalla, probablemente no es pública, no es conocida, no está en los medios de comunicación, pero hay una batalla interna entre bueno, pues dos formas de entender cómo debe ser el futuro. Hay una red internacional de ciudades que tiene sede en Polonia, que estos días están realizando un estudio sobre las transformaciones que sufrirán las ciudades después de la pandemia. Barcelona forma parte, algunos ingenieros y algunos arquitectos, y se está hablando, decías, te contaba Ada Colau, hemos visto que hay algún plan, que hay algunos urbanistas, ingenieros que están estudiando cómo va a ser este punto de inflexión, cómo puede cambiar el modelo de ciudad. Se están tomando muy en serio que la ciudad tendrá que sufrir adaptaciones, cambios para esta nueva forma de vivir y que en esa dirección tiene que caminar precisamente, tiene que tener la mirada verde puesta, ¿no?
Claro, pero ahí hay una decisión sobre a quién pones en esos comités, ¿no? Porque claro, hay una tendencia a decir, bueno, lo importante ahora, por ejemplo, lo importante es la ciencia, la tecnología, pero dices, bueno, pero es que en el debate de movilidad hay ingenieros que piensan de una manera, digamos, todo para el coche, y hay ingenieros que piensan en una nueva movilidad, ¿no? Por lo tanto, al final es una decisión política que tiene que tomarse y que, por ejemplo, Barcelona lo está haciendo, política en el sentido de hacia dónde queremos que vaya la ciudad, ¿no? Y lo que nos preocupa y venimos denunciando es que, por ejemplo, la ciudad de Madrid, precisamente las personas que forman parte de ese comité de salida de la crisis en términos de movilidad, pues son, digamos, ingenieros en el sentido tradicional, de más coche, de más calles para el coche, de más tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí está el problema. El problema es que si no hay una voluntad de que las cosas cambien, las cosas no van a cambiar, por sí mismas no cambien, por mucho que evidentemente, y una cosa que estamos aprendiendo en esta crisis, que es muy importante también para el debate, el gran debate ambiental, la lucha contra la emergencia climática, que es la que nos viene ahora, es la fuerza de la responsabilidad individual, ¿no? El éxito del confinamiento no ha sido que el gobierno haya tomado unas decisiones, sino que la gente ha asumido que esas decisiones eran necesarias, hemos asumido, porque no hubiera habido, si la gente no hubiera asumido con responsabilidad esa necesidad de confinamiento, pues no hubiera habido ejército que nos hubiera mantenido en las casas, ¿no? Y menos en un país como España, ¿no? Sin embargo, esa responsabilidad individual es una lección que tenemos que aprender también para esa otra lucha que es la crisis ambiental, pero además necesitamos de decisiones políticas que vayan en ese sentido, ¿no? Y no las estamos viendo. No las estamos viendo, pero claro, hay una preocupación, como también se está vaticinando una extraordinaria crisis económica derivada de todo el frenazo. Hay mucha preocupación porque se utilice ese argumento como máscara precisamente para volver a las energías sucias, a la industria, a la gran pesada industria, pero hay también algunos datos que nos pueden hacer repensar que como país tenemos una oportunidad también en el sector verde. Por ejemplo, en la construcción de barcos que produzcan cero contaminación, ¿no? Sí, es muy interesante lo que está ocurriendo, ¿no? Porque no todo, es decir, hay noticias que no saltan a los grandes medios, pero que muestran un poco que las cosas están cambiando, ¿no? Justamente en el sector naval recientemente ha habido una concesión a 2 empresas españolas de la construcción de 4 barcos propulsados con hidrógeno, es decir, que también en el sector de la navegación, de la náutica, se está avanzando en ese cambio de modelo, ¿no? Y claro, ese es precisamente el tipo de industria que necesitamos y que queremos, y cuando hablamos de reindustrialización, pues hablamos de ejemplos así, ¿no? De cómo nuestra industria, en este caso nuestros astilleros, pues sean capaces de ir a la cabeza de esa innovación, de esa renovación industrial, y ojalá seamos capaces y seamos pioneros en la construcción de, por ejemplo, de buques propulsados con hidrógeno. Creo que esto sería una gran noticia para nuestro país, y ese es un poco el reto que tenemos, ¿no? Desarrollar sectores industriales que sean punteros en la innovación, y para eso tenemos que ser, y esto es otra lección que hemos aprendido del coronavirus, invertir mucho más en investigación y desarrollo, es decir, tanto la inversión en tecnología como en ciencia finalmente acaba resultando positiva para el país, y desarrollar este tipo de industrias que son las que realmente tienen futuro, ¿no? A veces nos fijamos demasiado en cómo podemos mantener industrias que se están quedando obsoletas y no vemos pequeños brotes que están surgiendo, o no tan pequeños, brotes importantes que están surgiendo ya en nuestra industria, y que es lo que tenemos que impulsar y lo que tenemos que apoyar, porque desde mi punto de vista ese es el camino, ¿no? Y este ejemplo de estos 2 astilleros, pues me parece que es una gran noticia para nuestro país, aunque sea pequeña, ¿no? Hay sectores que se pueden adaptar, hay sectores que tienen una muy buena perspectiva de futuro, porque a nadie se le escapa que parte de lo que estamos viviendo no es más que una advertencia. Como decía el Roto, nos enteramos de que el aire existe cuando ya no podemos respirar, y deberíamos tenerlo muy, muy presente. En todo caso, la desescalada, Juancho, lo que sí que nos augura es que la vuelta a la normalidad
va a ser muy paulatina. Yo no sé si volveremos al mundo tal y como lo conocíamos. Estábamos especulando hace un rato sobre cómo será esa vuelta a la normalidad en las ciudades, salvo pasear por el campo. El otro día había un artículo muy interesante en el periódico El País sobre cómo será el futuro y hablaban de si no una vuelta a lo rural, sí que por lo menos una nueva apuesta por lo rural, ¿no? Que de alguna manera podemos mirar también la vida en el campo como una opción no solamente alternativa, sino más sana, ¿no? Totalmente. Muchos nos estamos preguntando qué hacemos en la ciudad, ¿no? Total. Que no podemos, ahora lo estamos viendo, ¿no? Que no podemos ni salir de casa, que confinados, respirando atmósfera contaminante, pero bueno, el ser humano nos hemos organizado así, y por lo tanto el gran reto que tenemos, aparte por supuesto de recuperar el mundo rural, pero el gran reto que tenemos es conseguir que las ciudades pues sean lugares en los que se pueda vivir, ¿no? Pues lógicamente el ser humano cada vez más vive en las ciudades, más de la mitad de la población vive en ciudades, y por lo tanto el convertirlas en lugares con calidad de vida habitables, donde se pueda respirar, donde puedas tener una movilidad limpia, una buena alimentación, etcétera, pues eso es también un reto, ¿no? Yo creo que efectivamente el mundo rural ha ganado enteros en esta crisis, sin lugar a dudas. También quiero hacer un recordatorio que creo que es importante y no se le está dando importancia. Cuando hablamos del sector primario, el sector agrícola, ahora mismo se está viviendo una crisis en el sector agrícola que tiene que ver con la falta de mano de obra. Y esa falta de mano de obra se debe a que no está llegando personal inmigrante y no se está regularizando a los inmigrantes ilegales que hay, ¿no? Entonces, bueno, nos recuerda de alguna manera, que es otra cuestión que también debemos abordar, nos recuerda de alguna manera el importante papel que juega la población inmigrante en nuestro país en sectores económicos tan importantes y muchas veces olvidados, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta, cuando no está esa mano de obra, nos damos cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Creo que también merece pues nuestro homenaje y nuestro reconocimiento un sector de la población que es tremendamente maltratado y que sin embargo pues es fundamental para mantener, por ejemplo, no solo la cadena alimentaria, ¿no? Alguien me decía, bueno, es que no son los alimentos, es que también hay mucha población inmigrante trabajando en la sanidad y en otros muchos sectores, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora es el momento también en que hay que decirlo, ¿no? Porque ahora el discurso racista sigue ahí, ahora más callado, más atenuado, pero el otro día en el Parlamento pues pudimos escuchar a la portavoz de Vox hablando de la peste china, ¿no? Que es, sabiendo que eso es una expresión absolutamente xenófoba y lo que genera es pues más racismo, ¿no? Bueno, pues creo que en estos momentos también hay que recordar y es parte, yo creo, también de esa desescalada en verde, pues a gente que está con nosotros, que está creando riqueza y que muchas veces pues es maltratada, ¿no? Sí, hemos visto precisamente un refugiado, un inmigrante en España que les enviaba un videomensaje a los militantes de Vox, les decía en plena pandemia, dice, vamos a dar la cara por vosotros, nosotros vamos a daros de comer porque nosotros estamos trabajando el campo que muchos no quieren trabajar, y les enviaba un videomensaje que ha sido muy, muy viralizado. Pero es que es así, fíjate que por ejemplo en Aragón, tú sabes que ahora mismo está coincidiendo, es una temporada de cosechas importante, ¿no? Entre otras la cosecha de la fruta. Y por ejemplo en Aragón, donde se ha hecho una llamada a jornaleros del campo, y hay un decreto del gobierno que permite que la persona que está cobrando el paro pueda ir a trabajar al campo, sin embargo, de 3.000 y pico o 5.000, no me acuerdo cuál era la cifra de peticiones que tenían, el 93% era población inmigrante. Población inmigrante irregular. Y por lo tanto, claro, aquí se da la paradoja, ¿no? O se busca un proceso de regularización o no habrá gente para hacer ese trabajo, y por lo tanto no habrá esa recogida de fruta y la cosecha se perderá, ¿no? O sea que el problema no es menor, ¿no? Y creo que es en fin, de recibo reconocerlo y hacer ese homenaje pues a gente que, como digo, muchas veces pues trabaja en condiciones infames, ¿no?
Sí, hacías tú un recordatorio a la gente que está trabajando en el campo. También te digo que va a haber que homenajear también a mucha gente de las zonas rurales. Me decían desde Castellete, dice, claro, es que la óptica desde la que se ha abordado la lucha contra el coronavirus es muy ciudadcentrista. Urbana, sí. Muy urbana, dice, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Dice, nosotros aquí, por la dispersión de las viviendas, por la manera en la que tenemos de relacionarnos, en los lugares que tenemos para salir, los espacios abiertos, me decía, claro, es que yo tengo que dejar para ir a trabajar a mi hijo de 9 años, se tiene que quedar solo en casa. Dice, es verdad que, dice, por lo menos 3-4 horas. Dice, eso no lo harías en una gran ciudad además, ¿no? Pero además la relación que tienes con el medio y las posibilidades, y sin embargo han tenido que hacer el confinamiento igual. Bueno, tenemos muchas cosas que reflexionar sobre... Sobre esto déjame decir una cosa para terminar, ¿no? Están muy enfadados en Castellote y en otros pueblos, vamos amigos, están muy enfadados por la manera en la que han tenido que hacer un confinamiento que dice, hombre, a nosotros aquí... Claro. Es que ha habido decisiones, y con esto termino, por ejemplo el tema de los huertos, ¿no? Es decir, que no se haya permitido ir a los huertos, que no se hayan permitido los mercados abiertos de cercanía, es incomprensible. Yo se lo he dicho al ministro de Agricultura, le dije, oye, esto de... No, es que él me decía, no, es que la seguridad, tal, pero claro, más inseguro es meterte en un Mercadona que irte a la Plaza del Pueblo a comprar verduras, ¿no? Entonces, hay cosas que no se entienden y yo de eso estoy de acuerdo con esa percepción de que muchas de las medidas pues han sido medidas urbanas, ¿no? Y no pensadas para la gente que está en el medio rural. En fin, a ver si eso lo aprendemos también. Pero bueno, a ver si aprendemos. También te voy a decir una cosa. El otro día hablábamos aquí con la psicóloga Laura Rojas Marcos y nos decía que gente a la que está pasando consulta le decía que habían encontrado en el confinamiento un montón de oportunidades y que algunos estaban reflexionando sobre si esta era la oportunidad para cambiar, para saltar, para cambiar de vida, para volver a los pueblos, para moverse, para trabajar más desde casa, para renegociar condiciones con sus empresas. Así que nosotros nos lo estamos planteando, Juancho, te lo digo porque la próxima vez que nos veamos a lo mejor nos tenemos que ver en algún pueblo. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, vamos a hacer una tribu en algún pueblo. No sé cómo va a ser esto, pero esto hay que pegar un cambio a nuestra vida. Juancho López Duralde, Juancho, cuídate mucho. Y un abrazo a todos. Un abrazo. Igualmente.